Mariano, un gusto de conocerlo, bienvenido a Antofagasta. ¿Qué les impresionó de este bosque escondido, de esta biblioteca ecológica que tiene Antofagasta en pleno desierto? Probablemente me va a costar comenzar a hablar porque todavía estoy muy hacia adentro. Me impresionó venir acá. Yo soy hombre de libros, lo fui toda mi vida, desde pequeño, y entonces siento un amor particular por estas obras y encontrar que aquí en Bosque Escondido, más encima, además de la naturaleza que está rejuveneciendo, encuentres tanto libro, significa un amor por partida doble. Es amor por la naturaleza y amor por la cultura. Y me parece entonces que ese tipo de iniciativas son esperanzadoras. Si hay seres humanos capaces de hacer este tipo de cosas, entonces no todo está perdido. Mariano, ¿qué le pareció este proyecto de Bosque Escondido y que el apoyo que ha tenido de la comunidad antofagastina, especialmente de los jóvenes que vienen a empezar a carretear, pero a disfrutar de los libros? Y que los cuidan, que no hay perjuicio de los libros. Yo creo que este es un ambiente capaz de producir por sí mismo un beneficio anímico, un beneficio de corazón, un beneficio de pensamiento. Creo que el solo hecho de acercarse a la naturaleza y a los libros es benéfico per se. Y en ese caso, que la gente esté reaccionando, que los jóvenes estén viniendo y estén coexistiendo con los libros, es restaurar algunos de los comportamientos más antiguos de la humanidad. Es casi un comportamiento tribal. Y los libros siempre han acompañado los comportamientos tribales en el sentido de ser algo que reúne las voluntades de las personas, que reúne las mejores intenciones. Y este lugar está hecho así, a punta de voluntad y a punta de buenas intenciones. Evidentemente lo que se merece como respuesta es la participación de todos nosotros. Usted que es un amante de la lectura, ¿de dónde viene ese hobby? Yo creo que los seres humanos descendemos de una especie de monos exploradores y entonces desde siempre está en nosotros el afán de viajar, el afán de recorrer, el afán de visitar. Y los libros, en gran parte, son eso, son una especie de mundo impreso en el cual te puedes sumergir y quedar inmerso en ese mundo por el resto de tu vida. Cuando yo me instalo en una biblioteca como en esta, siento que no estoy solo. Siento que estoy acompañado de, en este caso, miles de otras personas que soñaron, inventaron, imaginaron, pero además quisieron transmitirlo, compartirlo. Hay un acto de generosidad cultural enorme. Entonces estar en un lugar como este que nos rodea y que nos sobrecoge con algo de solemne, me parece que es una impresión que desde siempre se me produjo a mí. Ya desde niño, abrir una revista o un libro de cuentos era abrir una ventana hacia mundos insospechados que yo no sabía en qué podían consistir. Simplemente me dejaba absorber por esa maravilla impresa, por los colores, por el olor de la tinta, por más que una maravilla impresa, era un milagro publicado. Usted es autora de varios libros, ¿me puede contar de cuál han sido sus libros? Y me da una especie de ternura recordarlo. Yo desde pequeño quería ser escritor y no sabía si tenía capacidad para ello o no. Empecé a escribir cuentos cuando niño, después empecé a escribir pequeños ensayos y tenía este sueño de ser algún día escritor, entonces conservaba todos mis apuntes, mis textos manuscritos, lo que fuere. Muchos años después, cuando los empecé a recopilar y reunir, me di cuenta de que sí tenía ganas de compartirlos. Y entonces publiqué textos sobre poesía, publiqué ensayos sobre Neruda, publiqué libros de historia. Soy psicólogo, pero no había publicado nada de psicología hasta que una vez vine acá a Antofagasta hace unos 30 años, invitado por el Colegio de Psicólogos, y de esas conferencias que di se sacaron unos apuntes y ese fue mi primer libro de psicología. Por eso estar aquí en Antofagasta de nuevo me retrotrae hacia la primera época en la que mi ilusión de escribir se estaba transformando en la realidad de publicar. Y de hecho, la única diferencia que hay entre una ilusión y un proyecto es que el proyecto tiene fecha, tiene plazo. La ilusión está siempre abierta, pero a veces no se concreta.
cuando logras llevarla a cabo, cuando logras publicar, sientes que entraste en esta gigantesca cofradía de seres que quieren compartir sus sueños con los demás. Para mí eso es muy hermoso y lo agradezco infinitamente. ¿Hasta cuál fue su motivo, su ilusión de venir a Antofagasta hoy? Y yo parezco estar juntando todas mis vocaciones, la vocación de psicólogo, la vocación de académico, que le gusta dar charlas, la vocación de consultor organizacional, que le gusta humanizar compañías, la vocación de experto en recursos humanos, que es lo mismo que la vocación de crear buenas relaciones. Creo que se daba una coyuntura exacta para, utilizando aquello en lo que me siento más cómodo, que es la palabra y el pensamiento, ayudar a la gente, ayudarla a entender, ayudarla a vivir el proceso, sobre todo a poder rescatar esa sensación de esperanza que hay al fondo de cualquier crisis. Charla que me dispongo a dar, pero también sé que adentro de una crisis hay posibilidades enormes de desarrollo. Es como una caja de Pandora. El mito relata que a Pandora se le entregó una caja en la que estaban contenidos todos los males del mundo y se le pidió que la custodiara y que no la abriera. Y ella fue muy curiosa, abrió la caja y claro, se escaparon todos los males del mundo. Pero dice el mito que al fondo de esa caja quedó la esperanza. Si dejamos salir los males, es bueno que nos ocupemos de también encontrar los bienes. Y la esperanza, las ganas de sobrellevar bien las cosas, debe ser probablemente el mayor bien del mundo. En esta organización donde ha tenido que tener fuerza, ánimo en esta pandemia, en el estallido social, ¿cómo como organización pueden mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente? Es un equilibrio bastante precario en realidad, y condiciones como el encierro de la pandemia y los defectos de la sociedad chilena, el justificadísimo estallido social, a mí me parece que es una especie de válvula. Como si al sistema mundial entero le hubiera temblado el piso y hubiera inventado el virus para hacer que la gente se encerrara. Le vino tan como anillo al dedo a este gobierno y a otros gobiernos de otros países que es casi para sospechar que esto es un diseño. Es un gran diseño tendiente a paralizar la sociedad. Precisamente como la sociedad está paralizada, lo que hay que hacer es mover otras cosas, mover ideas, mover voluntades, mover sentimientos. Estoy completamente de acuerdo con todos los motivos del estallido social, no necesariamente con las formas en las que transcurre, pero hay veces en las que de verdad tienes que dar vuelta al tablero, tienes que volcar la mesa, hasta tienes que quebrar algunos vidrios para que entre el aire renovado de una sociedad que anda buscando cambios. Y Chile es un país que hace muchísimo tiempo está en manos corruptas, está en manos incompetentes y está en manos mediocres. Tanto así que no esperaba yo que fueran los jóvenes, precisamente aquellos de los que yo no esperaba nada, porque suponía que era una generación alienada y perdida, quienes dieran los signos de que había que saltarse los torniquetes, romper las normas y hasta cambiar la Constitución. A mí me parece que en eso fueron enormemente generosos y tuve que tragarme el prejuicio de que nuestros jóvenes estaban perdidos. Al contrario, nosotros estábamos dormidos, pero ellos nos despertaron. ¿Por qué los jóvenes despertaron a la comunidad, al resto de la sociedad chilena y salir a protestar, a manifestar su desencuentro con lo que está sucediendo en el país? Yo creo que se produjo un relevo generacional. Esta es la primera generación que vive sin miedo. Las dos generaciones anteriores, por ser herederas directas de la dictadura, conocían el miedo. Es decir, o tuvieron padres desaparecidos, o tuvieron hermanos torturados y vivieron bajo la amenaza de las armas. Esta última generación, que ya es 50 años posterior a la época del comienzo de la dictadura, evidentemente es una generación que no conoció esas amenazas, que ni siquiera respeta el toque de queda cuando ahora la autoridad sanitaria prescribe toque de queda. Entonces, como crecieron de otra manera, pudieron perder el respeto a las tradiciones, pudieron sacudir el marasmo de la conveniencia y sobre todo, al no tener temor, lo que uno tiene es las ganas de que todo se transforme de nuevo. Yo creo que el ideal de un joven es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Y en esa impaciencia hay una suerte de tónico vital que termina siendo un ejemplo para muchísimos de los demás. Yo aliento desde ya mi edad avanzada, mi edad de señor jubilado, aliento el movimiento juvenil precisamente porque la política está gastada, las empresas están desprestigiadas, las generaciones antiguas están invalidadas, todo aquello estaba caduco. Por lo tanto, cambiar la Constitución vendría a ser el símbolo de que hay una entidad joven pensando un país distinto. Ojalá que las cosas sean lo suficientemente favorables como para que esa esperanza se transforme en proyectos concretos. ¿Cómo una organización puede conseguir ser feliz en este tiempo de pandemia? Mira, la felicidad no es hacer todo lo que quiero, pero sí podría ser querer todo lo que hago. Y en ese sentido, para ser feliz, lo que hace falta es una relación llena de sentido con aquello que haces, con aquello que tienes en tus manos. Quiero decir, si trabajas en lo que amas, te puedes realizar y ser feliz. Pero al mismo tiempo, el que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un ocioso, un cesante y un desocupado. El sentido de la felicidad está en trascender a través de tu obra. Sea cual sea tu obra, abrir puertas, conducir un taxi, recoger basura, recibir libros en donación, rescatar la naturaleza o crear un bosque escondido. En cualquiera de esos casos, el sentido de tu quehacer tiene que ser algo que te cambie a ti mismo. No es solo que cambiemos el mundo, es que nos cambiemos a nosotros mismos. Para ser feliz, entonces, no hacen falta cosas, hacen falta proyectos, y los proyectos son de adentro. Conozco gente tan pobre, tan tremendamente pobre, que lo único que tiene es dinero. Y entonces se van empobreciendo cada día más. ¿Cómo la comunicación asertiva cambia a una organización? En particular en Chile hace falta comunicación asertiva. Mira, definámoslo. La comunicación asertiva es aquella que llama a las cosas por su nombre, que pone los puntos sobre las íes, que sin ser agresiva dice la verdad. ¿Y por qué digo que es particularmente importante en Chile? Porque tengo el doloroso sentimiento de que nosotros, los chilenos, somos el pueblo más hipócrita del continente. La hipocresía en Chile es casi una segunda personalidad nacional. Nos preocupamos del qué dirán, del decoro, de no ser conflictivos, y allí hay una tara histórica, mezcla de religión y de historia, mezcla de política y de educación. Y por todos los ámbitos, desde siempre, se nos vino preocupadamente intentando enseñar a no hacer olas, a no expresar lo que sentimos, a ser obedientes, y al final nos transformamos en arribistas, clasistas y mentirosos. Arribistas porque siempre queremos con nuestra ambición estar más alto de lo que estamos. Clasistas porque nos creemos elegidos frente a otros. Y sobre todo, una especie de ambición sostenida que finalmente nos lleva a vivir de las apariencias. Yo creo que en realidad esto de larga y angosta faja de tierra es una frase vacía. En realidad vivimos en una cornisa. Y alguien que vive parado en una cornisa y está siempre temiendo caerse, empieza a inventar otros mundos. Como inventarse que éramos los ingleses de Latinoamérica, como inventar que somos un país moderno, aquí donde las cosas apenas logran hacerse y apenas funcionan. Yo creo que esta hipocresía nacional que los jóvenes se están dando vuelta es un tremendo ejemplo de que la comunicación asertiva es una forma colectiva de la honestidad. Y yo creo que un baño de honestidad, ahogarnos en honestidad, es en el fondo sucumbir de verdad, llenarse de verdad. A un pueblo mentiroso como el nuestro eso le vendría muy bien. ¿Cómo el bienestar de una organización se puede lograr? En particular, si cada cual barriera delante de su propia puerta, el mundo entero estaría un poco más limpio. Quiero decir, si cada cual se compromete con lo que tiene para hacer, en vez de esperar que otros se lo den, podríamos hacernos cargo de nuestra propia vida. Si cada uno pusiera algo de sí para limpiar su propia parcela de relaciones con los demás, lo más probable es que consigamos esa empresa colectiva de que una organización salga adelante. Pero si mantenemos el espíritu pasivo de esperar paternalistamente que nos sea dado, si creemos que los sindicatos tienen que actuar por nosotros en vez de nosotros mismos por nuestra labor, si creemos que son los gerentes los que tienen que tomar las decisiones en vez de compartirlas, si creemos que las organizaciones existen para que nosotros nos ganemos el dinero mensual,
algo está faltando, algo está fallando. Está fallando precisamente en nuestro compromiso. Yo creo que las organizaciones lo que requieren es mayor compromiso, no mayor motivación. Mañana en la charla vamos a hablar de eso. El compromiso es una forma de entrega mucho más alta que la motivación. La motivación es una especie de obediencia entrenada. La motivación es una espontaneidad dirigida. ¿Puede dar un mensaje a la organización para ser una mejor organización? Pienso que la mejor manera de ser cualquier organización más plena es que las relaciones humanas se vivan con mayor honestidad, con mayor transparencia, que nos preocupemos y ocupemos de esos vínculos humanos, de la soledad de las personas que hacen siempre lo mismo, de la necesidad que tienen los seres humanos de hacer cosas creativas, de ser acogidos por los demás. Yo creo que las relaciones humanas son en realidad el verdadero motor del desarrollo organizacional, y para eso hace falta comunicación, lenguaje, porque en realidad en asuntos humanos los acuerdos se consiguen merced a procesos lingüísticos y de comunicación, o no se consiguen en absoluto. Muchas gracias, Mariano, por esta entrevista. Gracias a ti por la oportunidad de compartir el pensamiento que yo siento que a veces es lo que también piensan otros, pero tengo la suerte de contar con la libertad de poder decirlo.